Bienvenidos de vuelta al programa, soy Jaime Bailey, muchas gracias por acompañarnos esta noche y muchas gracias a América Televisión, el canal más influyente del Perú, por permitirme entrar a vuestros hogares. Hace 6 años, en Andahuaylas, los hermanos Ollanta Humala, que estaba en Seúl, y Antauro Humala intentaron destruir la democracia peruana, entonces presidida por Alejandro Toledo. La orden del golpe la dio Ollanta Humala desde Seúl porque estaba molesto, dado que lo habían expulsado del ejército, una decisión perfectamente legítima que había tomado el presidente Toledo y que había ejecutado el comandante general del ejército, Luis Muñoz Díaz, como consecuencia de la larga y viciosa campaña golpista que Ollanta y Antauro habían desatado en el pasquín llamado Ollanta los 3 años precedentes al golpe de Andahuaylas el 2005. Cuando ocurrió el golpe de Andahuaylas, el discurso de Antauro Humala era sospechosamente parecido, si no idéntico, a las proclamas que desde Seúl, aplaudiendo el golpe y felicitando a los golpistas, decía su hermano Ollanta, que era quien le había dado la orden del golpe. Veamos qué decía Antauro y luego qué decía Ollanta para que noten ustedes cómo parecían ambos estar actuando coludidos, en complicidad, como si estuvieran leyendo un mismo libreto que había escrito desde Seúl el golpista encubierto, agazapado, Ollanta Humala, el autor intelectual del golpe que su hermano Antauro perpetró en Andahuaylas, matando a 4 policías. Esto era lo que decía Antauro Humala, el golpista, el 1 de enero de 2005. Ustedes de los que están acá son muchachos, la mayoría no tienen más de 22 años, son ex soldados del Perú, no son pirañitas, no son ladrones, no son avijeos, son ex soldados inclusive que han luchado en la guerra del Cenepa y el Estado los ha abandonado. Es decir, que el golpista Antauro Humala exaltaba, glorificaba, elogiaba a su batallón de golpistas, asesinos, y decía que eran honorables soldados del ejército o ex soldados. Horas después, desde Seúl, donde había sido destituido como agregado militar y había sido pasado deshonrosamente al retiro por golpista, ¿qué decía Ollanta Humala? Algo bastante parecido a lo que, siguiendo sus instrucciones, había dicho su hermano Antauro. Veamos. Claro, la diferencia es cuando se utilizan armas. Claro, es que son reservistas, son militares. Han combatido, ¿no? Si fueran escritores se rebelarían con la pluma. Si fueran curas en su sermón del domingo, ¿no? Ellos son militares, eso es lo que saben hacer. Queda claro entonces que ambos hermanos, primero Antauro en Andahuaylas y luego Ollanta Humala en Seúl, reivindicaban a los golpistas y hablaban de ellos no como golpistas, no como asesinos de 4 policías, sino como militares, y exigían respeto a esos militares que se habían sublevado contra la democracia de Alejandro Toledo y que habían capturado a una estación policial de Andahuaylas, tomando como rehenes a 70 y tantos policías, 4 de los cuales perdieron la vida en ese golpe militar fallido. Ultrajando la memoria de esos 4 policías asesinados, el capitán Carlos Caguana, el teniente Luis Chávez, el suboficial Abelardo Cerrón y el suboficial Ricardo Rivera, el señor Ollanta Humala tuvo la desvergüenza de llamar a los golpistas asesinos de esos 4 policías patriotas. El problema es que puede parecer subversivo ahora, pero viéndolo en un proceso histórico, ¿no? No son subversivos, son patriotas, son gente que está tomando una actitud viril, ¿no? De defenderse porque han sido estafados por este gobierno que defiende el premier. No, señor Ollanta Humala, se equivoca gravemente.
y agravia la memoria de esos 4 honorables policías y agravia a sus familiares. Quienes mataron a esos policías no son patriotas, son golpistas, son delincuentes, son criminales, son asesinos y cumplían órdenes que usted le había dado al golpista de su hermano Antauro, y por lo tanto usted tiene responsabilidad moral en la muerte de esos 4 policías que murieron vilmente emboscados por esa banda de ampones golpistas al mando de Ollanta Humala desde Seúl y al mando de Antauro Humala en Andahuaylas. Veamos imágenes de esos cadáveres desparramados, de 4 dignos, valerosos agentes de la ley, hombres jóvenes que hace 6 años fueron asesinados por los golpistas, a los que Ollanta Humala, el mismo día del golpe, el mismo día de ese crimen abyecto, llamó patriotas. Acá vemos a los policías que han sido acribillados a balazos. Esos 4 policías tenían esposas, tenían hijos. Esos 4 policías que fueron asesinados por Antauro Humala y su banda de golpistas en Andahuaylas tenían nombres, tenían uniforme, eran agentes de la ley, representaban la democracia y la legalidad y fueron asesinados cruelmente. Y yo exijo respeto a su memoria, y quienes tuvieron responsabilidad moral o material en la muerte de estos 4 honorables policías deben unas disculpas a la nación. Primero deben un perdón a los familiares de estos 4 policías y segundo deben pedir perdón al pueblo peruano por haber dado un golpe militar contra un gobierno democrático y por haber matado a estos 4 policías. Veamos los rostros de estos 4 policías, que en paz descansen. El capitán Carlos Caguana Pacheco, asesinado por los golpistas al mando de Ollanta Humala y Antauro Humala hace 6 años, que en paz descanse. El teniente Luis Alex Chávez Vázquez, asesinado por los golpistas de Ollanta y Antauro Humala hace 6 años, que en paz descanse. El suboficial Abelardo Cerrón Carvajal, asesinado por los golpistas al mando de Ollanta y Antauro Humala hace 6 años. Y el suboficial Ricardo Rivera, cruelmente asesinado por los golpistas al mando de Ollanta y Antauro Humala hace 6 años. Yo le ruego al señor Ollanta Humala que pida perdón, que reconozca su error, que reconozca que él le dio la orden a su hermano Antauro de dar ese golpe militar hace 6 años en Andahuaylas, que reconozca que entonces no era un demócrata, que entonces era un golpista, y que pida perdón, no a mí, a los familiares de estos 4 policías que murieron como consecuencia de la orden que Ollanta Humala desde Seúl le dio a su hermano golpista Antauro. Estos 4 hombres que murieron hace 6 años en Andahuaylas, con toda probabilidad estarían vivos hoy, y sus familias merecen respeto. Y cuando Ollanta Humala le miente al país y dice que no tuvo ni arte ni parte en el golpe de Andahuaylas, está ultrajando la memoria de estos policías caídos en acción y está ofendiendo y agraviando a los familiares, a los deudos de estos policías asesinados, porque realmente es insultante para los familiares de estos policías, del capitán Caguana, del teniente Chávez, del suboficial Cerrón y del suboficial Rivera, que Ollanta Humala, a quienes mataron a estos 4 policías, los llame patriotas, como en efecto desde Seúl hace 6 años, y solo hace 6 años,
Ollanta Humala los llamó, y los llamó así, patriotas, a los golpistas asesinos de estos 4 policías. No son subversivos, son patriotas, son gente que está tomando una actitud viril, ¿no? De defenderse porque han sido estafados por este gobierno que defiende el Premier. Yo deploro estas palabras del señor Ollanta Humala. Señor Ollanta Humala, matar policías no es una actitud viril. Señor Ollanta Humala, dar un golpe de Estado contra un gobierno democrático no es una actitud viril. No son patriotas quienes mataron al capitán Caguana, al teniente Chávez y a los suboficiales Cerrón y Rivera. Son delincuentes, son asesinos. Usted le debe unas disculpas a los familiares de estos 4 policías. Y si usted quiere que le creamos que ahora es un demócrata y no un golpista, usted tiene que pedirle perdón. Primero a los familiares del capitán Caguana, del teniente Chávez y de los suboficiales Cerrón y Rivera. Y segundo, a los peruanos de bien que creemos en la paz, que creemos en la legalidad, que creemos en la democracia y que creemos que a los policías se los respeta, no se los mata, y quienes los matan no son patriotas, son delincuentes. Regresamos después de la pausa.